tardes, queridos colegas. Es para mí un gran placer estar de vuelta con ustedes y en especial estar de vuelta en Lima. Por eso me estoy dando el lujo de hacer esta grabación desde el balcón de mi departamento en el malecón. De esta manera que probablemente van a tener un ruido marino detrás mío. Durante el programa de hoy, quiero llamar la atención sobre un asunto muy importante en lo que respecta a una dermatitis de tipo nutricional. También vamos a tener la sección de mi colega Mariví Sarmiento, quien les hará una entrevista muy interesante sobre algunos puntos importantes en la educación del médico veterinario, en especial en esta época de pandemia. Finalmente, también tendremos los anuncios a los que ya nos hemos acostumbrado. Durante los siguientes minutos, vamos a conversar sobre problemas de la piel y la dieta. Una dermatitis puede estar asociada con la dieta a través de deficiencias nutricionales, sean estas heredadas o adquiridas, o a reacciones adversas de tipo alérgico. Las deficiencias nutricionales adquiridas son raras debido a la calidad de regulación de las dietas comerciales. Sin embargo, los desequilibrios nutricionales más comunes son relacionados con el zinc, la vitamina A, los ácidos grasos y las proteínas. Esos ocurren generalmente cuando los perros con necesidades nutricionales específicas se alimentan de dietas inadecuadas o cuando la mala salud sistémica afecta su capacidad para usar nutrientes específicos. Las más comunes son causadas por deficiencia de zinc, vitamina A, ácido linoleico y proteína. Vamos a enfocarnos en el zinc. El zinc es un micronutriente vital y los requisitos de zinc metabólico de los mamíferos deben cumplirse a través de la ingesta dietética constante. El zinc es un componente fundamental de muchas metaloenzimas implicadas en funciones celulares, vías metabólicas, síntesis de ácido nucleico y síntesis de proteínas. Así, el zinc es un componente esencial para la replicación celular, específicamente en células de rápida división, como por ejemplo las células de la mucosa intestinal que necesariamente tienen que regenerarse rápidamente durante la cicatrización de heridas y la rotación continua de células epiteliales, tanto en la piel como en el pelo y en las garras. Existen dos síndromes de deficiencia de zinc. El síndrome 1 es causado por una incapacidad genética para absorber adecuadamente el zinc. Es mucho más común en perros adultos jóvenes, en especial razas del hemisferio norte, por ejemplo, husky siberiano, malamut de Alaska o samoyed. Los perros afectados se presentan con grados variables de prurito, costra, alopecia y eritema. Esas lesiones generalmente se encuentran sobre los puntos de presión, así como también en el área periocular, en el pina de las orejas, en las almohadillas y en el plano nasal. El pioderma secundario es común y los perros afectados simplemente necesitan recibir suplementos de zinc de por vida. El síndrome 2 ocurre en perros jóvenes alimentados con una dieta deficiente en zinc o con altos niveles de ingredientes que reducen la biodisponibilidad del zinc. Los alimentos abundantes en fitatos vegetales, calcio, cereales o soya pueden interferir con la absorción del zinc en el tracto gastrointestinal. Los perros afectados se presentan típicamente con una dermatosis crujiente de las uniones mucocutáneas, los puntos de presión y el tronco. Una vez que se regula la dieta, las lesiones pueden resolverse
fácilmente. Los fitatos vegetales se encuentran en forma natural en semillas de cereales integrales, legumbres y frutos secos oleaginosos, generalmente fusionados a la fibra soluble de estos nutrientes. Aparece como ácido fítico o mioinositol. Este se combina con el calcio, magnesio, zinc, fierro y manganeso, formando complejos insolubles en el intestino que no son absorbibles y son eliminados directamente en la materia fecal. Si así actúan estos antinutrientes que secuestran e impiden la absorción de estos minerales. Entonces, los signos clínicos de la deficiencia de zinc aparecen como lesiones cutáneas similares para ambos síndromes, tanto el de predisposición genética como aquel de deficiencia nutricional. Pero las asociadas con el síndrome 2 suelen ser más graves y ocurren a una edad más temprana. Los signos clínicos generalmente se desarrollan en la edad adulta temprana, con una media de edad de aproximadamente 3 años. El desarrollo inicial de lesiones se ha identificado en perros también de como 11 años de edad. Las lesiones cutáneas exhiben eritema, grado variable de alopecia, descamación, costras y liquenificación, que son comúnmente simétricas y más a menudo afectan la cabeza, en el área periocular, perioral y en la espina de las orejas. También se pueden observar otros signos clínicos en otras áreas a menudo involucradas, como, por ejemplo, los codos. Otras uniones mucocutáneas como el prepucio, la vulva o el ano, también el escroto y extremidades distales. Las almohadillas de la pata y el tablón nasal también pueden volverse hiperqueratóticos. El prurito se asocia comúnmente con la afección y puede ser resultado de una infección secundaria, bacteriana o por malacesia. Se han observado exacerbaciones de los signos clínicos con periodos de estrés, ciclo de estrus y época del año. Peor en los meses de invierno. El diagnóstico de este tipo de problema debe hacerse sobre la base de la presentación de la señalización, la historia clínica y los resultados del examen físico para ambos síndromes. Se debe utilizar una base de datos dermatológica, esto es, raspado de piel, tricograma y citología. Si es posible también el cultivo de hongos para descartar posibles diagnósticos diferenciales de tipo infeccioso. Las enfermedades que se asemejan clínicamente a la dermatosis sensible al zinc. En perros se puede diferenciar por la edad, al inicio de los signos clínicos, la demodecosis, la dermatofitosis y el pioderma son los diferenciales más probables en pacientes más jóvenes. A medida que aumenta la edad de aparición de los signos clínicos, se debe considerar posibilidades adicionales, por ejemplo, el pénfigo foliáceos, variantes cutáneas del lupus y síndrome hepatocutáneo. El tratamiento del síndrome 2 implica la corrección de la deficiencia dietética o la eliminación de los suplementos, de la suplementación mineral excesiva que interfiera con la absorción normal del zinc. Muchas veces las lesiones de la piel se resuelven dentro de las 6 semanas después de la modificación dietética. El tratamiento del síndrome 1 normalmente requiere la suplementación de zinc por el resto de la vida. El zinc está disponible en varias formas para la suplementación oral, incluyéndose como metionina de zinc, gluconato de zinc y sulfato de zinc. Las formas más utilizadas son las de sulfato de zinc
o metionina de zinc. Este último tiene una mejor biodisponibilidad oral y causa menos alteraciones gastrointestinales. La mejora clínica significativa debe observarse dentro de 4 a 6 semanas después de comenzar la suplementación oral adecuada. Entonces, colegas, es importante que en su diagnóstico diferencial de dermatitis en caninos, ustedes consideren estos problemas asociados al zinc. Bueno, con esto me despido. Los dejo en la compañía de mi colega Maribí Sarmiento y a ustedes los veré en 2 semanas. No se olviden de enviarnos sus comunicaciones a través de nuestras redes sociales. Y esperemos de que pronto nos podamos reunir en persona en el LABC 2021. Hasta eso, compañeros, no se olviden que lo mejor está por llegar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los televidentes del LABC News. El día de hoy tenemos el placer de tener al doctor Alfredo Delgado. Por favor, doctor Alfredo, preséntese ante nuestro público. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Delgado Castro. Soy el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Delgado, quisiéramos saber cómo se ha manejado la educación de los futuros médicos veterinarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en esta época de pandemia. Evidentemente, la llegada de la pandemia no la había avisado a nadie. Por lo tanto, no estábamos preparados, vamos a decir así. Se dio la situación de emergencia. Felizmente, hubo una iniciativa de un grupo de docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que entraron rápidamente, digamos rápidamente, entre marzo y junio, que pudimos iniciar las clases, tiempo en el que pudimos capacitarnos en el manejo de estas herramientas que son para dar educación a distancia. Esto nos ha permitido llegar, felizmente, poder abrir todos los cursos que teníamos pensado. En un principio lo abrimos, como comprenderá el auditorio, de que esta pandemia no tenía que durar mucho, por lo tanto lo abrimos en la posibilidad de que sea semipresencial. Entonces ya la realidad nos ha dicho otra cosa, entonces eso ha ayudado a realizar cambios, ¿no? Pero es así como empezamos y felizmente se abrió el 100% de las asignaturas, felizmente, ¿no? O sea, han tenido que adecuarse de acuerdo a lo que vino, ¿verdad? Seguro que sí, no ha sido muy fácil. Especialmente para los que ya peinamos canas, no es muy fácil adaptarse a la tecnología. Evidentemente en eso los profesores jóvenes llevaron mucha ventaja porque ellos se pudieron adaptar rápidamente. Pero no había otra posibilidad. Entonces, o era que iniciáramos las clases así como sea, o es que teníamos que haber esperado. Imagínense si hubiésemos querido esperar, hasta ahora estábamos esperando, ¿no? Exacto, doctor. Justo ahí, en ese punto, quisiera consultarle también cómo fue con los alumnos, así como los profesores tuvieron algunos que adaptarse, ¿no? La tecnología. Me imagino que también han habido alumnos que no están acostumbrados a estar ahí al tanto de la tecnología o qué papel tuvieron que tomar los docentes en ese punto con esos alumnos, ¿no? Bueno, en este punto hay que reconocer el empeño puesto por ambos lados. De un lado los docentes, pero por el otro lado los estudiantes. Muchos de ellos con mucho sacrificio, ¿no? No a todos los ha cogido la pandemia en su lugar de residencia. Muchos estaban afuera, estaban en provincias. Imagínense yo en mi asignatura, la que brindo normalmente, yo tenía un estudiante en Amazonas, eso está muy al norte, está muy lejos. Y no faltaban días en el que me decía, profesor, no sé si me podré conectar, pero está lloviendo, cosas como esas, ¿no? Entonces, otras que decían, mire, no tengo cómo conectarme, estoy desde el teléfono.
Ahora, en eso hay que reconocer también, pues, si bien es verdad que la tecnología nos ha atropellado con la provisión de muchísimos elementos, dentro de ellos los teléfonos inteligentes, esto ha ayudado muchísimo y a mucha gente, ¿no? Fuera de ello, la solidaridad siempre fue un rol importante en estas cosas. Nosotros como facultad hemos promovido el intercambio de aparatos electrónicos a muchos estudiantes. Se ha generado una corriente, un movimiento al interior del estudiantado de tratar de hacer cuotas, juntar cuotas o tratar de conseguir. No creo que haya sido muy fácil. Es probable que nosotros la veamos de un lado. Yo por lo menos veo desde mi óptica. Yo puedo pagar una computadora, una línea de internet, esto porque ya son años de trabajo, pero en el caso de mucha gente que son varios hermanos, que tienen que compartir aparatos, me imagino que no debe haber sido muy fácil, ¿no? De manera que eso ha sido una tarea casi de titanes, por así decirlo, en un país del tercer mundo como el nuestro, pero que tenemos la satisfacción de haber terminado el año felizmente y pues casi con un 95% de estudiantes que han terminado en ese periodo las asignaturas, que no ha distado mucho de lo que es la forma presencial, ¿no? Se podría decir que tanto alumnos y profesores, ¿no? Docentes, tuvieron mucho que ver en eso, ¿no? Que se hayan mantenido todos airosos, por decirlo así, en esta pandemia. Segurísimo, pues, no solamente docentes y estudiantes, sino autoridad, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo no era autoridad, pero tengo que reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho la autoridad de ceder unidades que no estaban en uso a estudiantes que temporalmente estaban con requerimientos y no podían cubrirlos y tenían la necesidad de conectarse, ¿no? Súmele a ello los problemas que hemos tenido de conectividad, que hasta ahora son un problema porque no tenemos un sistema de conectividad que nos permita pues, el acceso al 100%, pero que felizmente lo hemos superando con mucho esfuerzo y con mucho empeño. Y en eso tengo que reconocer muchísimo el esfuerzo que han hecho tanto docentes como estudiantes en esta facultad. Genial, doctor. La siguiente pregunta va, ¿cómo se manejan las clases prácticas para los estudiantes de medicina veterinaria? Vamos a ver, en la medida de lo posible, aquello que hubiera sido, que fuera convertido en no presencial, hemos tenido que optar por esta medida porque no se puede hacer todas las prácticas. Nosotros, aquellas asignaturas que realmente requieren de prácticas y que no se pueden hacer por vía virtual, evidentemente hemos esperado diciembre, enero y hemos tenido que cerrar virtualizando, ¿no? Pero a su vez hemos sacado un dispositivo dentro de la facultad que los estudiantes antes de terminar su carrera deberán pasar por un grupo de talleres de práctica en los cursos que eminentemente requieren de esta naturaleza de enseñanza. Por ejemplo, yo puedo hacer mucho esfuerzo por tratar de enseñar cirugía, pero no puedo enseñarle pues a que controle una hemorragia, a que suture tal o cual plano anatómico, cosas como esa. Entonces, esas van quedando, ¿no? No sé, por ejemplo, las clases de anatomía, por ejemplo, se ha tratado de virtualizar, pero van quedando siempre, ¿no? De manera que las asignaturas, aquellas asignaturas que realmente requieren de prácticas, se han hecho un listado y eso se ha sacado una resolución de decanato. Y estos serán cubiertos en el futuro antes de que los estudiantes se vayan de la facultad. Genial, para que no se pierda, ¿no? Esa parte práctica que es muy importante en realidad. Evidentemente, para nosotros es fundamental. Digamos, en esto hemos tenido una serie de situaciones polémicas con otras facultades, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una seria discusión con el decano de la Facultad de Derecho, decía que sí, que todo se puede virtualizar. Evidentemente para ellos es mucho más fácil virtualizar que para nosotros, ¿no? Para Sí, nosotros el quehacer
En eso sí estamos en la misma mira, estudiantes de medicina veterinaria, odontología, cosas como esa, sobre todo ciencia de la salud, que tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Con el quehacer para poder demostrar nuestras competencias y que nuestros estudiantes no se perjudiquen cuando vayan al mercado laboral, ¿no? Claro, el campo. Exacto, doctor. Eh, ¿Han tenido estudiantes de último ciclo la oportunidad de completar su rotación por diferentes áreas de clínica veterinaria y producción animal? ¿Han tenido esos estudiantes esa rotación? Sí, estamos haciendo lo posible, pero ante una situación tan complicada como la que vivimos, tenemos que privilegiar la salud y la vida. Entonces acá tenemos conflictos con el grupo de estudiantes que son del último año, del último semestre, que dicen, bueno, yo firmo una carta de compromiso y me hago responsable de mi salud, de mi integridad. Pero la universidad no puede aceptar eso. Pasa algo y después todos nos sentimos mal, todos nos sentimos culpables. ¿Y por qué no? Por ahí pueden salir temas legales, inclusive con todo derecho, ¿no? Entonces, yo tengo un consejo de facultad hoy día en la tarde y vamos a seguir discutiendo eso. Es muy probable que no podamos cubrir todas las áreas, pero el estudiante sanmarquino de veterinaria que está en Lima tiene la posibilidad de hacer prácticas en los centros, en los consultorios veterinarios, en las clínicas veterinarias que hay en la ciudad. Mucho me temo que vamos a tener que convalidar la repetición de algunas prácticas que los lleve a, por lo menos, a ejecutar estas labores en estas clínicas, dado que al mandarlos a centros de producción, no sabemos los protocolos que manejan en los centros de producción y no sabemos si necesariamente van a cubrir lo mínimo necesario para no contagiarse, ¿no? Por otro lado, y eso me lo han manifestado más de un centro de producción, ya me han dicho, no podemos recibirlo porque no sabemos si nosotros le vamos a contagiar al estudiante o el estudiante nos va a traer el COVID y acá nosotros estamos cuidando. Exacto. Entonces, excepcionalmente, los que son muy cerca, pues estamos tratando de cubrir eso. Hay otras, por ejemplo, las prácticas que se hacen para el área de salud pública, en municipalidades, hospitales, es un poco más complicado todavía, ¿no? Entonces, en el tema de privilegiar la salud de las personas, pues estamos tratando de que los estudiantes traten de coger las prácticas en el área citadina, ¿no? Lamentando muchísimo no poder cumplir y lamentando también que al no cumplir esto estemos dejando ir a algunos, ya serán 2 promociones que irán con algunas deficiencias, pero que después nos pondremos pues al día y que retomaremos el rumbo que siempre ha tenido la facultad, ¿no? En este tipo de cosas, sobre todo en las prácticas. Exacto, doctor. Otra pregunta muy importante, doctor. ¿Cómo considera que los estudiantes que se gradúan en esta época de pandemia puedan actualizar sus conocimientos una vez que se gradúen? Bueno, siempre decimos que toda situación desventajosa genera pues, oportunidades y nosotros consideramos que es una muy buena oportunidad esta para que, y así se lo estamos transmitiendo a los estudiantes, de que es muy probable que no podamos cumplir con el 100% de lo que nosotros estamos obligados a hacerlo, pero que queda pues en ellos en poder hacer una educación continua, capacitándose cada vez más en lo que más les interesa también. En este sentido, no es difícil de reconocer que más o menos un 80-90% de estudiantes tienen una predilección por los animales de compañía y eso lo encuentran, pues muchos de ellos están trabajando como auxiliares en algunas clínicas, de paso que ya están tomando conocimiento del desempeño profesional en estas áreas, ¿no? Me imagino que lo que va a quedar pendiente son para las personas que quieren ir hacia otras áreas, como por ejemplo hacia las áreas de los animales de la producción. Para ellos vamos a dejar la puerta abierta de que la facultad les pueda dar la capacitación y eso así lo estamos registrando
de que la facultad les pueda más adelante capacitarlos a su sola solicitud y sin costo alguno, ¿no? Porque es parte, eso era de nuestra responsabilidad y que por razones que no es necesariamente nuestra responsabilidad, ni tampoco de los estudiantes, hoy estudiantes, mañana profesionales, no lo son tampoco ellos. Entonces la facultad va a dejar la puerta abierta que a su sola solicitud nosotros podamos alcanzarles las herramientas necesarias como para que puedan desempeñarse en el campo de la profesión, ¿no? Tanto en el campo de la producción animal como en los otros campos, como serían, por ejemplo, campo de la salud pública, ¿no? Claro, doctor. Y doctor, esta pregunta ya quizás es un resumen de todo, estamos por finalizar la entrevista. Quisiera que nos comente, si bien al inicio de que se dio a conocer la pandemia, ¿no? Eh, Completamente estábamos todos prohibidos de salir. O sea, virtualmente era totalmente todo, ¿verdad? Ahora, hoy en día, que ya se está controlando más o menos esta pandemia, ¿de qué manera o cómo ustedes como equipo, como universidad, han tomado esto? ¿Qué enseñanza les ha dejado todo esto, no? Todo eso de la pandemia, antes, durante y ahora en el presente. ¿Qué le puedo decir? Antes de la pandemia, pues asumíamos que esto iba a pasar por la información que se tenía, esto iba a ser como una suerte de una gripe pasajera, que solamente los adultos mayores éramos los de riesgo para comprometer seriamente la salud, incluso la vida, pero como en todo orden de cosas, una pandemia nueva que viene, es una de las cosas que no la habíamos considerado, ¿no? Y tampoco el Estado y el gobierno han considerado esto, porque de lo contrario hubieran tomado medidas mucho más eficaces. Pero resulta que muchos de nosotros somos pues generales después de la batalla, ¿no? Podemos criticar muchísimo, pero esto es una pandemia, la primera en la historia que la estamos viviendo, digamos, al día, ¿no? Entonces, eso ha hecho pues, que de repente hayamos descuidado muchas cosas. Durante la pandemia ya hemos estado encerrados, hasta el aburrimiento, hasta el hartazgo, pero igual, creo que hasta ahora no se ha internalizado que esto es peligroso, ¿no? En la facultad hemos perdido un docente en Iquitos, una estudiante en Lima, y varios han salido de esta situación tan riesgosa, han salido bastante golpeados, ¿no? Y ahora vemos con un poco de optimismo, esperemos que la vacunación sea un medio como para poder elevar los niveles de inmunidad. De suerte que si llegamos a lo que se conoce como inmunidad de rebaño, entonces en ese momento empezaremos pues y con los cuidados que ya hemos aprendido a golpes y con mucho dolor, cierto dicho sea de paso, a seguir aplicando medidas de prevención. Creo que hoy más que nunca nos queda el mensaje de que estas cosas pues enseñan con fuerza y con mucha pena a mantener distancias, tener cuidado, mantener niveles muy altos de higiene personal y varias de estas cosas van variando, van haciendo mutaciones, entonces esto es lo que nos tiene que tener con mucho cuidado y andar con mucho cuidado en adelante, ¿no? Por lo menos eso es lo que andamos diciendo y esperemos seguir diciéndolo porque esto tiene que ser como la gota de agua que horada la piedra, ¿no? Entonces, si no lo decimos y no lo estamos diciendo constantemente, esto se puede pasar al olvido y podemos tener resultados catastróficos, ¿no? Tiene mucha razón en lo que dicen, ¿no? Si todos nos unimos para poder acabar con esto lo más antes posible, pues podremos no regresar a lo mismo de antes, pero sí más o menos normalizarlo, ¿no? Para poder... Seguro. Poco a poco iremos normalizando. Es probable, ya lo dijeron los expertos, de acá en adelante nada va a ser igual que antes, ¿no? Entonces tendremos que haber aprendido la lección para que sea no igual, sino mejor que antes, ¿no? Pero con los cuidados y con la toma de decisiones en cuanto al cuidado de cada persona, ¿no? Claro, doctor Delgado.
ahora que ya estamos por terminar, ya estamos en la última etapa de la entrevista, coméntenos, perdón, ¿qué recomendaría usted a los estudiantes, ¿no? Que están ahora ya por culminar muchos de ellos, ¿no? Sus carreras, pero sin embargo que a veces la pandemia golpea mucho, ¿no? Como usted decía, este encierro posiblemente también haya golpeado emocionalmente a algunas personas. Y otras recomendaciones también a sus colegas decanos de otras universidades. ¿Qué es lo que nos recomendaría? Vamos a ver, en tema de pandemia, supongo que ya lo dije, el cuidado continuo, si es posible, si el 100% de nosotros estuvieran vacunados, va a ser lo más interesante, pero para adelante hay que mirar. Y mirar también de que son más o menos año y algo más que hemos estado cerrados. Muchos de nosotros hemos tenido acceso a fuente de capacitación y que para adelante pues tenemos que buscar la manera de recuperar el tiempo perdido en temas de conocimientos, capacitación, habilidades y que la pandemia no haya pasado por gusto también, que no se hayan perdido vidas por gusto, ¿no? Porque si no hacemos nada, no mejoramos nada en nuestros conceptos, pues esto no pasó de ser una cuestión anecdótica, y no es así, pues se han perdido vidas. La vicerectora del San Marcos falleció por COVID. Entonces, esas cosas nos tienen que enseñar, ¿no? Entonces, la capacitación y el desarrollo personal continuo en adelante tiene que ser el norte de cada ser que sale, sobre todo de los jóvenes que ya van saliendo. Eso no nos exceptúa a los que ya estamos en la cúspide de la vida. También tenemos que seguir capacitándonos, ¿no? Y eso tengo que reconocer el rol que juegan las entidades que capacitan y que brindan, digamos, esquinas de capacitación como para poder alcanzar la ciencia y la experiencia de mucha gente, ¿no? Y en este caso, déjenme saludar a Latin American Veterinary Conference, porque creo que es una de las ventanas que siempre hemos estado esperando año a año, ya casi había sido parte de nuestra rutina, que un verano teníamos que reunirnos, ¿no? Muchas veces con mucha gente que no habíamos visto en tiempo, y ya había sido los locales donde se realiza el Latin, ya era un lugar de encuentro, era un lugar común para muchos de nosotros, y eso hay que rescatarlo, ¿no? Porque desde un principio creo que si hay algo que nos han traído siempre ha sido profesionales exitosos, muy capacitados, y pues en ese sentido pues Latin para nosotros siempre ha sido un punto de encuentro, como siempre digo, ¿no? Muchas veces yo he ido de conferencista, otras veces he ido de oyente, pero a pesar de que yo podría decir que ya terminé mi ciclo, pero no, yo sigo yendo, porque de aprender nunca se termina, ¿no? Dice que, como dices, hay un dicho que dice que uno deja de aprender cuando se va en el terno de madera, una cosa así. Entonces, será así, pues, ¿no? Mientras tanto, no solamente lo profesional, sino también lo social, un ambiente como para poder encontrarse con mucha gente, incluso que está fuera de nuestra realidad. Entonces, eso es bueno, sí, eso es bueno y hay que rescatarlo. Y, pues, mi mejor recomendación para que los estudiantes, sobre todo los que están recién saliendo, pues se enganchen al Latin American, porque es una fuente de conocimientos muy, muy, muy interesante a estas alturas. Muchas gracias, doctor. De hecho, el LABC News es un espacio para las universidades, tanto nacionales como privadas, y también para empresarios, ¿no? Que están iniciando su proyecto de negocio en clínicas veterinarias para que puedan dar a conocer, ¿no? Al igual que usted hoy en día nos está comentando de qué manera ha atravesado la Universidad Nacional Mayor de San Marcos esta etapa de pandemia. Pues porque es una etapa, vamos a pasarla y vamos a salir Sí, airosos. Yo agradezco mucho que usted haya aceptado, en realidad es un placer tenerlo acá. Es nuestro, de hecho, es nuestro primer invitado de una universidad nacional. Aún no hemos invitado a ningún decano, usted es el primero, déjenme decirlo, y muchas gracias, de verdad, por ser parte de este espacio en esta edición de la Elevación News. muchas gracias por la deferencia. Muchas gracias al doctor Jorge Guerrero, que llevamos una amistad de hace mucho tiempo. Y pues al Latin American Veterinary Conference,
el ABC News, pues creo que hacen un buen equipo. Por lo tanto, los mejores augurios para éxitos en adelante, ¿no? Muchas gracias, doctor. De hecho, usted cuenta con nosotros. Somos el Latin American Veterinary Conference para seguir apoyando la educación continua de nuestros futuros médicos veterinarios.